Bien, entonces, una vez que habíamos hecho un pequeño recorrido sobre la historia de la contaminación del aire, nos preguntamos si podemos aprender de nuestros errores y la respuesta es que todavía no. Si no nos pasa en carne propia, si no vivimos estas calamidades en carne propia, no podemos cambiar, ¿no? Inclusive los mismos habitantes de la China, al parecer, no pueden hacer absolutamente nada con respecto a la contaminación presente ahí, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que una de las premisas que señala en el libro de Wark y Warner, de que la contaminación es parte de la naturaleza humana, que es prácticamente incontenible en el tiempo. Lo único que podemos hacer es buscar soluciones para que el desarrollo, entre comillas, no se detenga y para que los contaminantes que se emiten a la atmósfera sean prácticamente inofensivos o prácticamente pues en unas concentraciones que no nos hagan daño, ¿no? Así que vamos a topar el concepto de contaminación del aire más adelante, pero siempre lo voy a estar repitiendo para que ustedes comprendan. En algunos autores señalan que hay contaminación atmosférica y hay contaminación del aire, ¿no? Desde mi punto de vista no hay mayor diferencia, ¿no? Estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero los autores señalan que contaminación atmosférica, vamos a poner por acá atmosférica, se refiere a la presencia de contaminantes, ¿no es cierto?, sustancias y también eh, diferentes elementos que son, por ejemplo, de origen físico, como por ejemplo las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Radiaciones electromagnéticas. Aquí podemos decir que hay aquellas que causan cambios en la genética, ¿no es cierto? Como los rayos gamma, como estos rayos X, ¿no es cierto? Que pueden modificar la estructura celular, ¿no es cierto? A nivel, por ejemplo, de cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas radiaciones que se les llama ionizantes, que son de este tipo, las ondas más peligrosas, y no ionizantes. La contaminación del aire se enfoca básicamente en este tipo, ¿no? No ionizantes, ¿no? Como las ondas de radio, de televisión, que tienen una longitud muy amplia, ¿no? De kilómetros inclusive. Pero aquellas radiaciones que son un poquito de longitud de onda mucho más pequeñas, que son de nanómetros nomás, micras, prácticamente no entran dentro de nuestro estudio. Entonces aquí inclusive se coloca el ruido, ¿no? El ruido, que es un tipo de contaminación física y también contaminantes biológicos. Y contaminación del aire, por otra parte, se refiere a la presencia de sustancias, ¿no es cierto? Aquí viene material particulado, sustancias químicas también, y también sustancias biológicas que están presentes en una cantidad o concentración, ambas, ¿no es cierto? Ambos conceptos tienen que ver con concentración, y en un tiempo también, y en un tiempo, pues tienen que estar presentes en una concentración y en un tiempo que puedan causarle daño a las personas. Voy a dibujar una personita por aquí, ¿no es cierto? Al ecosistema, lo que tenemos, todo lo que está vivo, todo lo que es inerte, el suelo también, ¿no? Y las plantas, obviamente, los animales también. Me perdonan los dibujos. Yo sé dibujar, pero ahorita es como que me coge una tortuguita por ahí. Y también la propiedad. Así es. Y les voy a pedir que me repitan el concepto, así que tomen nota, ¿no? ¿Qué es la contaminación del aire? Para mí, siempre voy a hablar de contaminación del aire o contaminación atmosférica de manera indistinta. Algunos dicen que hay contaminación atmosférica porque se incluyen las radiaciones no ionizantes, mientras que la contaminación del aire se refiere a sustancias eh, sólidas como material particulado, sustancias químicas, material biológico,
que puede estar presente en el aire, cuya concentración, ¿no es cierto? Y en un tiempo determinado puede causar daño a las personas, al ecosistema o a la propiedad, ¿no? Entonces, la parte fundamental es aquí la concentración. Y son sustancias, ¿no es cierto? La presencia de diferentes sustancias. Pero estos conceptos los vamos a seguir tomando cada vez que vayan aprendiendo más del tema. Los vamos a poder seguir analizando. Y bien, aquí tenía la entrevista a los chicos para ver qué piensan de contaminación del aire. Algunos me hacen quedar bien, otros me hacen quedar mal. ¿Ya? No me funciona el play. Esto les voy a dejar, ¿no? Los chicos, bueno, aquí mencionan, y profesores también, les entrevisto aquí, algunos de ellos dan en el punto clave sobre lo que es la contaminación atmosférica, pero los chicos se olvidan. Entonces, cuando los entrevistan, dicen, ¿a qué profesor tuvo? La idea que es que ustedes siempre recuerden que la contaminación del aire siempre va a ser la presencia de cualquier sustancia, ¿no es cierto? Elemento, ¿no? Ya sea físico, sólido o químico, y también biológico, presente en el aire, ¿no? En una concentración y en un tiempo en el cual puede causarle daño a una persona o a las personas, ¿no es cierto? Al ecosistema y a la propiedad. No me voy a cansar de repetirlo. Y obviamente es un enemigo invisible. La Organización Mundial de la Salud, ya les había mencionado, que considera la contaminación del aire como un asesino invisible, porque no lo podemos ver, ¿no? Cuando ustedes están presentes frente a un botadero, ¿no es cierto? A- ante uno de estos rellenos sanitarios, nos causa un poco no sé, de asco ver la basura, los olores que nos vienen. Y prácticamente la atmósfera es una especie de botadero también, ¿no? Que en mayor o menor cantidad ustedes pueden ya observar la contaminación. Pero en la atmósfera existen partículas, gases, vapores y microorganismos que no se los puede ver a simple vista. Por lo tanto, para poderlos observar, necesitamos un equipo especializado. Para poder ver partículas, yo les he puesto por aquí un ejemplo. Tenemos un partisol que a través de un proceso de toma de muestras mediante succión de una bombita, lo que va a hacer es tomar aquí en un filtro, ¿sí? Que va a filtrar estas partículas y después vamos a pesar y vamos a ver qué concentración de partículas están en el ambiente, ¿no? Además, este equipo va a monitorear temperatura, tiene también para velocidad del viento y dirección del viento, tiene aquí una veleta y un anemómetro conectado en la parte, a través de un cable se puede pues, adaptar este dispositivo y como vamos a ver, vamos a hacer visible este contaminante invisible para los ojos del resto de personas, ¿no? Y aquí hay dos filtros, ¿no? Tenemos aquí un filtro limpio y acá un filtro ya totalmente sucio, ¿no? Ha pasado 24 horas desde que se deja este filtro y se pesa y se ve qué cantidad o concentración del contaminante está presente en la atmósfera. Y en este caso se midió 305,91. Si ustedes van a aprenderse los estándares de calidad del aire y van a comparar si eso es mucho o si es poco. Yo les puedo decir que es muchísimo de lo que correspondería a material particulado 2,5. Para material particulado 2,5 hay un estándar de la calidad del aire, que ya vamos a ver qué es. Un estándar de la calidad del aire me dice, un ECA, ¿no es cierto? Me dice la cantidad de un contaminante que puede estar presente en el ambiente sin que pueda producirnos daño. Y para esto dice material particulado PM2,5, el estándar anual y el estándar mensual. Es decir, todas las mediciones que vamos a tener del contaminante, al menos en un año, ¿sí? No deben sobrepasar los 15 microgramos por metro cúbico. Y para el mes no debe pasar los 65 microgramos por metro cúbico. Ahora, si comparamos si esta medida es anual o si es mensual, imagínense en cuánto sobrepasa
el estándar. Es terrible, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a aprender. Hay algunos datos que podemos conseguir de diferentes fuentes de información con respecto a meteorología. Podemos ver proyecciones de carbón negro, hidrocarburos, ¿sí? Que son visibles a través de diferentes sensores que están ubicados en algunos satélites de observación espacial. Adelante, Jaime. Ingeniero, quiero pedirle un favor. Tal vez puede repetir los conceptos de contaminación del aire y contaminación atmosférica. ¿Cuál era la diferencia de estos? Estaba Sí, con un poquito mal de internet y que no escuchaba nada. desde mi punto de vista son Para, lo mismo, ¿sí? Pero para que nadie lo sorprenda, ¿no? Nos vamos a quedar con mi concepto. Contaminación del aire y contaminación atmosférica es absolutamente lo mismo. Simplemente les decía que para contaminación atmosférica, ¿sí? Ya que la atmósfera es, podemos decir, un compartimento, ¿no es cierto?, que tiene 4 capas, es básicamente, se extiende desde la troposfera, desde la estratosfera, mesósfera, termósfera, y en cada una de estas capas puede haber diferentes niveles de contaminantes, ¿no? Básicamente en la troposfera es donde se genera toda la contaminación, y en el resto pueden haber algún tipo de contaminación que está relacionado con, ya no con contaminantes físicos, quizás algunos químicos sí en la estratosfera, pero algunas radiaciones no ionizantes. Entonces la contaminación atmosférica dice que es la presencia de diferentes contaminantes, ¿no es cierto? Presencia de diferentes sustancias, les había dicho, sustancias, ¿no es cierto? También, y estas sustancias pueden ser eh, físicos o químicos, ¿no? Para mí, los físicos también no solamente incluyen partículas, ¿no? Materia particulada, sino también radiaciones no ionizantes. No ionizantes, ¿no? Como estas ondas que son de una longitud, ¿no es cierto?, muy amplia, ¿no? Como las ondas de radio, las ondas de televisión, de celular, y algunos elementos químicos como gases, como óxidos de nitrógeno, en fin, ¿no? Entonces, lo que incluye el concepto de contaminación atmosférica es esto de radiaciones no ionizantes. Parece lo mismo, pero algunos se hacen lío, ¿no? Sustancias y también algunos presencia de, a ver, de presencia de elementos biológicos, podemos decir, ya escribió, que en una concentración y un tiempo determinado pueden causar daño, ¿no es cierto? Causan daño a las personas, al ecosistema y a la propiedad. Y la contaminación del aire simplemente es la presencia de sustancias, ¿sí?, físicas, químicas y biológicas que en una concentración, tiempo, pueden causar daño a las personas, ecosistema y propiedad. Únicamente aquí no colocan las radiaciones no ionizantes. Y la verdad no sé por qué. ¿Sí? Yo lo que les puedo decir, simplemente nos vamos a quedar con el concepto de contaminación del aire, pero me gusta darles un poco más amplio. A veces se van ustedes a hacer un posgrado y de repente dicen, el profesor nunca me dijo de contaminación atmosférica y siempre me habló de contaminación del aire, que es lo mismo, ¿no? Yo no me hago lío con eso. Y nos vamos a quedar con el concepto de contaminación atmosférica, ¿no? Presencia, ¿no es cierto?, en el aire de sustancias o elementos, ¿no es cierto? Elementos físicos, químicos, ¿no es cierto? O biológicos también, que en una determinada concentración y durante un tiempo determinado pueden causar daño a las personas, al ecosistema y a la propiedad. Facilito acordarse de eso, ¿no? Entonces, no se olvide, ¿ya? Pero vamos a retomarlo y vamos a irlo analizando más adelante, ¿no? Pero me gustaría que lo vayan viendo.
Entonces se han construido diferentes modelos para la dispersión de contaminantes. Se puede monitorear ozono, gas carbónico, dióxido de nitrógeno a través de sensores. Y se han construido diferentes modelos, como el que estamos viendo aquí. Básicamente, la mayor incidencia, la mayor concentración, de donde sale la mayor cantidad de contaminantes, obviamente, son países desarrollados. Entonces, mucho de este carbón negro también se origina en los incendios. Tenemos ahora muchísimos que se están dando no solamente aquí en Loja. Hace poco venía de Malacato, se observaba ahí la cantidad de sectores donde se está incendiando y también aportan de manera natural carbón negro, ¿no? Entonces, no solamente el parque vehicular, también tenemos fuentes naturales que generan este tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, hay algunos modelos que nos permiten ver, ¿no es cierto?, hacia dónde se dirigen los contaminantes. Como podemos observar, no hay barreras, los límites de los países aquí no cuentan. Mucho del carbón negro que se genera también en los incendios, miren ustedes acá en África, viaja como gas y viaja como partículas a través de todo el mundo, ¿no? Se pueden concentrar en ciertas regiones debido a su topografía, pueden incidir directamente o inciden directamente en el eh, deshielo, ¿no es cierto?, de algunos glaciares propios de los Andes, ¿no? Debido al albedo, ya vamos a entender qué es el albedo y cómo muchos de los incendios aportan cenizas que incrementan la absorción de luz, ¿no es cierto?, sobre superficies blancas. Ustedes que se han puesto una camisa negra yendo a jugar fútbol, vóley, ¿no es cierto?, les quema prácticamente. Pónganse una camisita blanca y ya es menor, ¿no? Entonces, el albedo es la cantidad de energía absorbida por un cuerpo y cuando cae estas partículas de ceniza sobre superficies blancas, como el hielo, por ejemplo, la reflexión de la radiación se ve reducida y obviamente ahí tenemos un problema de deshielo, ¿no? Un hombre listo aprende de sus errores, un hombre sabio aprende de otras personas. Pero en todo caso, ser listo y ser sabio siempre va a ser prudente, ¿no? Y en el caso de la contaminación atmosférica, hay que aprender de los propios errores y hay que aprender también de las otras personas. Por eso es importantísimo eso, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces, pasando este tema, va a quedar en cada pestañita del EVA, va a quedar un pequeño cuestionario para que ustedes lo respondan en la siguiente clase, ¿no? El día jueves, perdón, el día lunes se va a aperturar el cuestionario y ustedes van a responder todo lo que hemos visto en el tema 1. ¿Sí? Hasta aquí, hasta la última diapositiva que acabamos de ver y esto queda grabado. Ahora voy a parar la grabación para empezar.